Bienvenidos nuevamente a Impulso Vital. Hoy, como siempre, te traemos información valiosa para que puedas cuidar tu salud y bienestar. En las últimas semanas, Argentina ha experimentado un aumento significativo en los casos de sarampión y esto ha generado preocupación en las autoridades sanitarias. Por eso se pide a la población que verifique su estado de vacunación y además que consulte inmediatamente ante síntomas como fiebre y erupción cutánea. La doctora Eugenia Tirao, pediatra e infectóloga, nos describe cuál es la situación y todo lo que debemos saber al respecto. En realidad nosotros estamos bastante preocupados porque el sarampión estaba eliminado de Argentina desde el año 2000, fue el último caso de sarampión autóctono. Esto implica que había una transmisión comunitaria y que gracias a las coberturas buenas que teníamos, se eliminó de Argentina. Actualmente el panorama mundial es muy complejo porque muchos países no están vacunando, la población no se está vacunando a nivel mundial. Acá en Argentina también las coberturas con vacunación para sarampión están siendo muy bajas y eso hace que año a año se vaya acumulando gente sin protección. Actualmente hay brotes en todo el mundo, en Estados Unidos hay un brote muy grande, en Europa, en Asia, en sudeste asiático, hay muchos países de Europa con circulación de sarampión y hoy la realidad en el mundo globalizado hace que hoy una persona en menos de 24 horas esté al otro lado del mundo y traiga la enfermedad si no está vacunada. Entonces se están generando brotes en Argentina que por ahora siguen siendo brotes localizados, pero bueno, nos preocupa porque al tener gente que no está protegida y gente que está trayendo sarampión de afuera y al ser una enfermedad extremadamente contagiosa hace que estemos todos muy alarmados. Doctora, ¿esa es la causa exclusivamente la disminución en cuanto al tema de vacunación? Sí. Durante todos estos años anteriores Argentina no tenía casos de sarampión, algunos casos aislados en alguna situación de brotes muy pequeños asociados a viajeros que no tenían cobertura y bueno, y ahora se está haciendo más extendido porque es mucho más la gente que viaja y las coberturas están siendo muy bajas. Hoy las coberturas de segundas dosis son la mitad de lo que deberíamos tener, entonces preocupa. Doctora, ¿recordamos exactamente en qué consiste la enfermedad? ¿Qué es el sarampión? El sarampión es producido por un virus, el virus del sarampión, que afecta de humano a humano, así se contagia. Es extremadamente contagiosa, mucho más que COVID. Teníamos miedo del COVID y el sarampión tenemos que estar mucho más alarmados. Una persona infectada puede llegar a contagiar 16, 18 personas que no estén vacunadas, entonces el riesgo de transmisión realmente es muy alto. Además se transmite a través de las secreciones, esto de los secreción nasal, de la saliva, de la tos y además la persona cuando se limpia los ojos o se sopla la nariz, vamos a hablarlo así, de la misma manera que se transmite el COVID, solo que con más facilidad. Entonces, no tiene cura, digamos, no tiene tratamiento específico, es una enfermedad que se autolimita, pero bueno, hay grupos de riesgo que tienen más posibilidades de hacer enfermedad complicada. ¿Y qué tan grave puede ser? Y la mortalidad, que la persona fallezca. Entonces, sobre todo los niños menores de 5 años, la posibilidad de complicaciones es alta, sobre todo a nivel respiratorio y del sistema nervioso central. ¿Cuál es la edad que debe vacunarse? Nosotros tenemos una vacuna incorporada en el calendario nacional desde hace muchísimos años y la primera dosis se coloca al año de vida. Pero para tener cobertura y protección necesitamos sí o sí 2 dosis. Entonces los niños se colocan la primera dosis al año y la segunda dosis al ingreso escolar. Es decir, que todos los niños entre el año y los 4 años tienen que sí o sí tener una dosis y los mayores de 5 tienen que tener 2 dosis. Los adolescentes y los adultos también. Para tener una adecuada protección y que las defensas duren mucho tiempo y estemos protegidos necesitamos 2 dosis. Y si te colocas una sola, ¿qué es lo que ocurre? Y la cobertura es parcial, o sea, no se puede garantizar que la producción de los anticuerpos sea a un nivel protector. Y además, al no tener el otro recuerdo, que sería la segunda dosis, puede que esos anticuerpos bajen también antes de tiempo. Entonces, idealmente,
la protección tiene que ser con las 2 dosis. Si te colocaste una y después no, la segunda en los términos que corresponden. Se puede colocar en cualquier otro momento. Lo más importante es tener 2 dosis. No importa en qué momento te coloques la segunda. No, siempre idealmente uno conviene tener los carnets de vacunas adecuados en tiempo y forma. Pero si no, si usted, por ejemplo, como adulto tiene una sola dosis, se puede acercar a un centro de vacunación para completar la segunda dosis. ¿Y qué pasa si, no sé, si me coloqué alguna, si tengo 2, tengo una? Sí, uno puede acceder a un laboratorio que se hace un dosaje de anticuerpos anti-sarampión. De hecho, las personas mayores que nacieron antes de 1965 se consideran protegidas porque en esa época había mucha circulación de sarampión, entonces esas personas, adultos mayores, se consideran que están protegidos, por eso no sería necesaria la vacunación en esa edad. Si yo no tengo certeza, no tengo registro, soy adulto y me voy a ir a un país que estoy en riesgo, tengo 2 opciones. Si no tengo nada de registro, porque perdí el carnet de vacunación de niño y no sé y no tengo a quién presentarte, tengo la opción de ir y acercarme a vacunar. Y si no, puedo hacer en un laboratorio, hacer el dosaje de los anticuerpos anti-sarampión. Si opta por vacunarse y la colocó antes, no va a haber ningún problema. No hay ningún problema de recibir dosis de más. De hecho, las campañas no hay sobredosis, en este caso no hay sobredosis. Lo que sí quiero hacer una salvedad, que es una vacuna que se llama una vacuna atenuada, significa que el virus está vivo, pero está como manipulado para que sea débil y no genere enfermedad, genere protección y estimule el sistema de defensa, pero que no genere enfermedad en la persona. Entonces, en esta circunstancia, las embarazadas no la pueden recibir en el momento del embarazo, como las personas que están en tratamientos con terapias biológicas o tratamientos contra el cáncer, en ese momento no pueden recibir la vacuna. ¿Hay algún síntoma después de colocarse la vacuna? En general es una vacuna que se tolera bien. Los síntomas habitualmente aparecen entre el día 5 y el día 12, 15 de la vacunación, diferente de las otras vacunas, que en general es en las primeras 48 horas y suelen ser leves, la mayoría son leves. Tras una pausa, seguimos con este y otros temas. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Seguimos hablando de sarampión con la doctora Eugenia Tirao. Ahora nos dice cuáles son los síntomas de esta enfermedad. En general la persona empieza con fiebre muy alta, es una enfermedad que da fiebre realmente alta, afecta a los ojos, conjuntivitis, hace secreción nasal, ¿sí? Mocos en la nariz abundantes y tos.
Esos son los primeros síntomas. Y después aparece la erupción. Es una erupción de manchitas rojas en la piel que aparecen en general atrás de las orejas y que va hacia el tronco y después hacia los miembros. ¿El periodo de evolución? Habitualmente Sí. el periodo total de la enfermedad y dura generalmente una semana. Puede durar un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de la semana. No es algo que se ve solamente en chicos. No, se puede dar también en adultos. De hecho, algunos de los primeros casos los han traído adultos, que a veces en el adulto no es tan típica la enfermedad, por eso hoy se está aumentando la vigilancia de toda persona que tiene fiebre y manchas en la piel, se tiene que concurrir a un centro de salud para que sea investigado para sarampión, además de dengue. Teniendo en cuenta lo contagioso que antes comentabas, que es alguna otra medida preventiva si sospechamos que alguien en la familia Si tiene. hay en la familia alguien que está con fiebre y empieza con mocos y erupción en la piel, además de concurrir al médico, hay que evitar las reuniones sociales, no llevar los chicos a la escuela, no usar transporte público y concurrir precozmente al médico, porque a la persona que está con erupción hay que ponerle un barbijo quirúrgico para disminuir la posibilidad de infección a otras personas. Si has padecido la enfermedad a posteriori, ¿tenés algún otro riesgo extra? No, generalmente las personas los adultos mayores que seguramente han tenido sarampión, porque en esa época había mucha circulación, no vuelven a hacer enfermedad. Bien. Doctora, ¿algo más que consideres vos importante destacar que no te haya consultado? Sí, lo importante es, como decimos siempre en salud, uno no tener que tener miedo, pero sí cuidarse y sí tomar las medidas preventivas. Y la única forma de prevenir el sarampión es a través de la vacunación. No tenemos otra opción. Y el sarampión, si yo me enfermo de sarampión, no tengo tratamiento. O sea, tengo que esperar que la enfermedad pase y rogar que no tenga complicaciones. Entonces, es importante una medida que es accesible a todos, que está disponible en todos los centros de salud, que es gratuita, que no tenemos que pagar por la vacuna, tenemos que vacunarnos. Es la única manera de protegernos. Muchas gracias a la doctora Eugenia Tirao. Recordemos, la vacunación es clave para prevenir la propagación del sarampión y proteger a los grupos más vulnerables. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa y muy peligrosa. Afecta a millones de personas sin dar síntomas. Y si no se controla puede provocar infartos, ACV o daño renal. La doctora Nora Fuentes, cardióloga del CEDIAN, te cuenta todo lo que necesitas saber para cuidarte y vivir mejor. Bien, la hipertensión arterial es una enfermedad que no siempre produce síntomas, lamentablemente, así que la forma más adecuada de realmente llegar a un diagnóstico de hipertensión arterial es realizar las mediciones. Esas mediciones son las tomas que se pueden realizar tanto en el consultorio médico como en forma ambulatoria. Y hay valores establecidos por encima de los cuales se va a diagnosticar la hipertensión. La hipertensión tampoco se puede diagnosticar aún el médico con un solo control o un solo valor. Es decir, si alguien tiene un control de presión arterial por encima de los valores considerados normales, más de 140-80, eso tampoco significa que voy a catalogar, ponerle rótulo a un paciente de hipertenso. Debo hacer luego controles ambulatorios mientras vamos realizando otros estudios. Hay pacientes que refieren que a veces sienten síntomas asociados a la hipertensión, como puede ser cefalea, malestar general, pero en la mayoría de los casos esto no es así. Es bastante silente. Doctora, ¿qué alimentos debo evitar si tengo hipertensión arterial? Bien, en general cuando ya tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, la primera indicación que le sugerimos al paciente es disminuir el consumo diario de sal, ¿sí? Sabemos que la sal, es decir, el sodio, va a producir un aumento de la presión arterial y mayor rigidez de la pared de las arterias. Por lo cual, esto es la primera sugerencia. No es una prohibición absoluta de dejar toda la sal, pero sí hacer una disminución en su consumo. Y el resto de la medicación, uno debe tratar de mantener una alimentación antiinflamatoria, o sea,
que sería un cambio en el hábito de la alimentación o de la dieta, ya que lo que se sugiere es mantener alimentos saludables, alimentos frescos, alimentos puros, es decir, eliminar ultraprocesados, ir más a las verduras, a las carnes, a las frutas, es decir, eliminar de la dieta los ultraprocesados, que son todos aquellos alimentos que tienen excesos de químicos en su procesamiento, conservantes y diferentes químicos, lo cual generan más inflamación a nivel sistémico, y eso es un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, incluidas la hipertensión. ¿Es posible reducir la presión arterial sin medicación? Bien, ese tema depende de cuál sea la etiología de la hipertensión arterial. La mayoría de las personas tienen lo que llamamos hipertensión primaria o esencial, es decir, se debe a un aumento en el tono vascular o aumento en la rigidez de las arterias que determina la hipertensión. No son secundarias a otras patologías. En ese caso, generalmente iniciamos con un tratamiento farmacológico, pero si la persona llega a hacer estos cambios de hábitos en alimentación, actividad física, higiene del sueño, gestión del estrés, entonces sí podemos llegar, quizás no siempre a quitar toda la medicación, eliminarla, pero sí a hacer una reducción de las dosis de medicación. Ahora bien, si la hipertensión es una hipertensión secundaria, a diferentes patologías, o una hipertensión que llamamos reactiva a situaciones de estrés o a patologías que aparecen, puede ser hasta por dolor, en realidad ahí puede que no se necesite, luego de solucionar la causa que ocasiona la hipertensión, no necesitemos medicación para tratar la hipertensión arterial. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual, resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. El gobernador Martín Yayora anunció que la maternidad provincial ampliará en un 30% su capacidad de camas para bebés recién nacidos. Nosotros no vamos a mirar para otro lado. Nosotros vamos a estar ahí, al lado de cada cordobés y de cada cordobesa. Y para eso tenemos que incrementar nuestra inversión en este momento tan difícil. Así, el hospital tendrá 87 camas en neonatología para dar respuesta a la alta demanda médica en esta especialidad.
Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Ahora la podóloga Gisela Amaya del Centro de Medicina Estética y Biológica nos presenta algunas novedades de su especialidad. Además se refiere al pie diabético y otros servicios que presta. Hola, mi nombre es Gisela Amaya, formo parte del consultorio de la doctora Lepore y mi profesión es podología. Les voy a presentar un equipo nuevo que se presentó en el Congreso de Podología en el año 2023, el cual en el 2024 pudo ser adquirido para mi local, y es el PodoFlash. Es este hermoso equipo que trabaja con fotolumínica y con azul de melietileno. Presenta 2 luces, el cual ayuda para el tratamiento de onicomicosis en uña y verrugas plantal, haciendo una extracción total de ambos con un tratamiento menos prolongado que en el tiempo adquirido de lo que tenemos un tratamiento normal, que es con pastillas y otros tratamientos. A su vez, la onicomicosis y la verruga plantal también podemos tratarla con esta laca y esta crema, que está hecha a base de aceites naturales, lo cual actúa con bastante efectividad. El pie diabético es una de las partes más importantes en las cuales me urge en mi profesión, ya que debemos ser muy cuidadosos con ellos, tanto como en niños, adolescentes, adultos y mayores adultos, que son los casos más frecuentes. En la actualidad hay muchas personas con diabetes, ya que no es solo frecuente en los adultos, sino en todas estas etapas que les he nombrado. Como profesional, siempre hay recomendaciones, tanto de cualquier tipo de médico, tanto como médicos clínicos. Lo ideal es que los cortes de uñas de un paciente diabético los haga un profesional, como en este caso un podólogo. ¿Qué pasa si un pie diabético tiene una uña encarnada, que generalmente es el dedo hallux, el cual sería el dedo gordo del pie? Este dedo generalmente provoca infecciones, ¿sí?, a través de una uña encarnada. Lo ideal sería que ustedes se atiendan con un profesional, así que cuando ustedes quieran pueden sacar su turno aquí. Como podóloga puedo ofrecerles diferentes servicios. La podología básica, que es para una uña que no está encarnada pero sí necesita un corte bien hecho, uña encarnada, extracción de uña encarnada, extracción de verruga plantal, extracción de ojo de gallo, hiperkeratosis. ¿Qué es la hiperkeratosis? La hiperkeratosis es esa piel que tenemos de más, como en callosidades, por ejemplo. Se puede hacer una limpieza profunda con tornos o con bisturí. Podemos hacer reconstrucción de uña, en uñas con onicomicosis o sin, o en dedos donde nos falte un pedazo de uña, que hay muchos casos también. Reconstrucción unguial, que sería eso. Después tenemos encarrilamiento de uña encarnada. Para evitar la uña encarnada necesitamos un tratamiento, y este es el encarrilamiento de uña encarnada. Reflexología podal, belleza de pies con esmaltado semi o vegano, y entre otras cosas. Todos los servicios incluyen hidratación profunda, exfoliación y algunos masajitos. Centro de Medicina Estética y Biológica Doctora Roxana Lepore. Tratamientos faciales, corporales y capilares con tecnología avanzada, depilación definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud. La Municipalidad de Colonia Carolla comenzó con un sistema de medicina digital en 2 dispensarios para hacer teleconsultas cuando no hay profesionales en el lugar para atender a los pacientes. La doctora Alejandra Jaburek nos da más detalles. Después de la pandemia estamos sufriendo la escasez de médicos, especialmente en las especialidades clínicas como pediatría, clínica médica, medicina generalista.
Ante esa preocupación, el municipio de Colón y Carolla ha implementado un nuevo sistema realizando un convenio público-privado para la implementación de la telemedicina en aquellos horarios que no contemos con profesionales de manera presencial. Actualmente en el dispensario de Malabrigo y en el dispensario del lote 15 contamos con todos los elementos necesarios para realizar lo que denominamos telemedicina. ¿Esto en qué consta? En la presencia de un profesional de enfermería que va a ser guiado, acompañado por un médico a nivel de medicina digital, con en una pantalla, con micrófono, que va a acompañar permanentemente al paciente que acepte realizar este tipo de consulta para no volver a casa con las manos vacías si nos hemos encontrado que no tenemos un profesional médico presente. Este profesional médico que va a actuar de manera remota y sus manos ejecutoras en cuanto a signos vitales, atención arterial, por ejemplo, presión de oxígeno y demás, va a ser un personal de enfermería que actúa en los dispensarios, que trabaja en los dispensarios. Este profesional médico va a realizar la anamnesis correspondiente, llegado a un diagnóstico, el tratamiento, y el paciente puede volverse a su casa con su receta, que la envíen de forma digital, sus indicaciones e inclusive hasta el certificado médico correspondiente. En un primer paso, esto comienza con la atención en estos dos dispensarios, pero no tiene techo, afortunadamente, porque tenemos pensado ir en forma escalonada, ir aumentando las prestaciones para tener la mayor cobertura posible, ya que es la única preocupación que tenemos en cuanto a la atención primaria de la salud, que todos los ciudadanos sean satisfechos en sus necesidades. El agradecimiento a Bielinas Boutique por la indumentaria del día de hoy. Nos comentaba Lorena que se usan muchísimo los conjuntos en esta temporada otoño-invierno 2025. Así que acércate a Bielinas Boutique a conseguir el tuyo, que está y muchísimo más para que puedas elegir allí. Bielinas Boutique en calle Don Bosco, esquina 10 de julio. Nuestras vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En YouTube nos encontrás como Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram @Impulso Vital TV. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con este Impulso Vital, porque acordate que más salud es mejor vida.